Hola a todos, mi nombre es Luisa Torres, soy estudiante de la Universidad del Atlántico y junto a mis compañeros Juan Bedoya, Yamit Castillo, Jainer Mejía y Carla Rocha vamos a presentarles un proyecto basado en la construcción de una guía de laboratorio de física electromagnética. También pues vamos a presentarles el desarrollo de la misma y su respectivo informe. Esto se va a llevar a cabo mediante la utilización de un simulador para campo y potencial eléctrico. El contenido de esta presentación incluye conceptos, la guía. En la guía vamos a tener objetivos, materiales, procedimiento y preguntas. Y en el informe vamos a encontrar un resumen, la introducción, el marco teórico, desarrollo experimental, cálculos y análisis de resultados, conclusiones, la resolución de las preguntas y finalmente las referencias bibliográficas. Bueno, antes de llevar a cabo la presentación de la construcción de la guía y demás, debemos recordar algunos conceptos como son cargas eléctricas, campo eléctrico y potencial eléctrico o voltaje. Como ya conocemos, existen dos tipos de cargas. Son los protones que poseen carga positiva y los electrones que poseen carga negativa. Y pues existe una unidad con la que se representa la magnitud de la carga y es el coulomb. En la naturaleza, el caso más común es que encontremos partículas que estén en equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la cantidad de electrones y protones sea exactamente igual. Entonces, cuando en la naturaleza se encuentra un objeto que posee igual cantidad de cargas positivas y negativas, se habla de que este objeto está descargado o que es un objeto eléctricamente neutro. Con respecto a la definición de campo eléctrico, se dice que es un vector, lo que indica que tiene magnitud y tiene también dirección. Y se puede hallar el campo eléctrico a partir de la ecuación que vemos en pantalla, que se conoce como la ecuación del campo eléctrico, donde Q es la carga de la partícula que produce el campo, K sub E es la constante eléctrica, R es la distancia entre la partícula que produce el campo y el punto donde se va a medir dicho campo elevado al cuadrado. Y algo muy importante a tener en cuenta y que hemos representado en la ecuación es que la dirección del campo siempre es radial. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que el potencial eléctrico es el trabajo necesario para desplazar una unidad de carga Q en contra de la fuerza eléctrica que realiza un campo eléctrico. Ahora bien, si nosotros pensamos en una carga positiva Q, la cual está situada en una región de campo como podemos observar en la imagen y que además esta carga está separada a una distancia r, tendríamos entonces que la fuerza eléctrica iría en dirección al campo eléctrico. Esta fuerza eléctrica está representada por F sub E. Y si quisiéramos además mover la carga desde el punto A hasta el punto B, tendríamos entonces nosotros que aplicar una fuerza externa o también llamémosle perturbación. Y esta perturbación está representada por F sub A. Entonces, esta fuerza F sub A realizaría un trabajo para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B. De esta manera se permitiría que la carga Q aumente su energía potencial eléctrica. Bueno, para el caso de que tuviéramos dos placas paralelas y que una de ellas esté cargada positiva y la otra negativamente, tendríamos que el campo eléctrico sale de la carga positiva y llega a la carga negativa. Si habláramos de una carga Q positiva que está representada por el punto azul que vemos en la imagen, la fuerza eléctrica estaría representada por el vector sobre la carga y en la misma dirección del campo eléctrico. Entonces, si nosotros realizáramos una fuerza en contra del sentido de esta fuerza eléctrica, que sería como una fuerza externa como la que aplicamos en el caso anterior, o sea, una perturbación, la fuerza se dirigiría en contra de las líneas del campo y estaría dirigida también hacia la placa positiva, lo que haría que aumente su potencial eléctrico. También
al potencial eléctrico se le conoce como voltaje y su unidad de medida es el voltio, representado con la letra B. Este voltaje nosotros lo podemos obtener de dos formas. En función del trabajo realizado con respecto a la carga, como vemos en la ecuación de la izquierda, donde B es el voltaje, W es el trabajo y Q es la magnitud de la carga. Y la otra forma en que podemos obtener el voltaje o el potencial eléctrico es en función del campo eléctrico y de su distancia. Y finalmente, así como podemos obtener campo eléctrico, potencial eléctrico o la magnitud de una carga eléctrica, también podemos conocer el trabajo asociado precisamente a una carga eléctrica mediante la expresión que vemos en pantalla, donde W es el trabajo, Q es la magnitud de la carga y delta de B es la diferencia de potencial o voltaje. A continuación, mis compañeros van a presentar la construcción de la guía, el desarrollo de la misma y su respectivo informe. Universidad del Atlántico, Departamento de Ciencias Básicas, Coordinación de Física, Experimento Personalizado. Autores: Juan Bedoya, Yamil Castillo, Jainer Mejía, Carla Rocha y Luisa Torres. Estudiantes del programa de Química, Laboratorio de Física Electromagnética, Código 21142. Los objetivos de esta guía son: analizar el comportamiento del potencial eléctrico respecto a la distancia y cargas en un intercambio estático de cargas. Analizar el comportamiento de las cargas en un campo eléctrico respecto a la distancia y las especies de cargas en un intercambio estático. Los temas de consulta son campo eléctrico, potencial eléctrico, cargas eléctricas y voltaje. Los materiales a utilizar son simulador web, calculadora, guía de trabajo. Aquí encontramos el esquema de montaje con el simulador que vamos a trabajar. Figura 9.1, herramientas del simulador. Procedimiento: para realizar esta guía experimental, utilice el siguiente simulador de la página web. Aquí tenemos el simulador de la página web. Parte 1. Coloque sobre el plano una carga positiva Q1 de valor de 1 nanocoulomb y otra carga negativa Q2 de valor de menos 2 nanocoulomb. Colocar 3 cargas encima de la carga Q1 y luego colocar otra carga encima de la carga Q2 con el fin de poder utilizar, con el fin de obtener 3 cargas de nanocoulomb y menos 2 cargas de nanocoulomb a 1 metro de distancia sobre el eje horizontal. Después, instale un sensor o punto H a 1 metro de distancia con respecto a la carga Q2 negativa. Mida el valor del campo eléctrico sobre el sensor utilizando el equipotencial, note el círculo verde, y tome la medida observada en todo el círculo y del potencial eléctrico para este caso. Repita el proceso 5 veces aumentando la distancia entre el punto H y la carga Q2 cada medio metro hasta llegar a 3 metros. Recopile los datos en la siguiente tabla. Tabla 1, medida de campo eléctrico en un punto entre dos cargas diferentes, y realice una gráfica de distancia versus campo eléctrico con los mismos. Note que aquí está la distancia y que la distancia va a aumentar cada medio metro. Lo que vamos a hacer es dirigirnos al simulador, colocamos una carga positiva de valor de 1 nanocoulomb y colocamos 2 cargas encima de esta, con el fin de obtener 3 cargas de nanocoulomb, como se ha descrito anteriormente en la guía. Luego colocamos a distancia de 1 metro una carga negativa, o en este caso 2 cargas negativas, y con ayuda de un medidor medimos aproximadamente 1 metro. Luego ubicamos el sensor con una distancia de 1 metro de la carga negativa, como se ve aquí arriba, y con ayuda de un equipotencial calculamos el voltaje y dándole clic al lápiz obtenemos el campo eléctrico. Note el círculo verde que se ha descrito en la guía. Parte 2 de la guía experimental. Coloque sobre el punto
una carga Q1 de valor 1 nanocoulomb. Luego repite el mismo procedimiento utilizando una segunda carga negativa Q2 de valor menos 1 nanocoulomb a 1 metro de distancia sobre el eje horizontal. Después, procede a instalar un sensor o también llamado punto H a 1 metro de distancia con respecto a la carga Q2 negativa. Se mide el valor del campo eléctrico sobre el sensor utilizando el equipotencial en el círculo verde observado. Tome la medida observada en todo el círculo y del potencial eléctrico para este caso. Repita el proceso 5 veces, aumentando el voltaje entre cada carga Q1 y Q2 a partir de 1 nanocoulomb. Hasta llegar a 5 nanocoulomb, se sugiere sumar carga Q1 y carga Q2. Luego, se repiten los datos, se recopilan los datos y se tabulan en la tabla que se encuentra a continuación. Se realiza un gráfico del potencial versus el campo eléctrico con los datos obtenidos. Ya estando en el simulador, procedemos a realizar lo antes descrito. Colocamos una carga positiva o Q1 en el eje horizontal y a 1 metro de distancia aproximadamente colocamos una carga Q2 con carga negativa en el mismo eje. Posteriormente se coloca un sensor o también llamado punto H aproximadamente a 1 metro de distancia con respecto a la carga negativa. Para eso utilizamos un instrumento de medida que nos da un valor aproximado del metraje. Luego procedemos a utilizar el equipotencial que nos brinda el simulador para medir el campo eléctrico en dicho punto H. Utilizamos el lapicito para que nos salga el círculo verde, en el cual representa el campo eléctrico causado por estas dos cargas al punto H. Como vemos, el equipotencial nos muestra que el campo eléctrico en esta parte es menos 5,248 voltios. Luego, según la guía, nos dice que hay que aumentar los valores de cada carga en 1 nanocoulomb 5 veces. Esto nos quiere decir que al final tendremos cada carga con un valor de 5 nanocoulomb y menos 5 nanocoulomb. Al aumentar los valores de cada carga, pues nuevamente en cada medida tomamos el valor del equipotencial en el campo eléctrico en el punto H. De acuerdo a los resultados obtenidos en cada medida por el circulito verde que nos muestra el simulador, serán los datos que llevaremos a anotar en la tabla mostrada anteriormente. Parte 3 de la guía experimental. En esta parte vamos a colocar una carga Q1 positiva de valor de 1.0 nanocoulomb en el punto de origen 0,0 y una carga negativa Q2 de menos 1.0 nanocoulomb en la posición 0,3. Después instalamos un sensor que en este caso se va a hacer un punto H en la posición 3,0 y posterior a esto se va a medir el campo y el potencial eléctrico al cual se encuentra el punto H y lo vamos a comparar con el valor teórico. Ahora vamos a la aplicación. Primero colocamos una carga Q1 de 1 nanocoulomb, que ese va a ser el punto de origen, 0,0. Después de eso colocamos una carga Q2 de valor de menos 1 nanocoulomb en la posición 0,3. Este va a quedar encima de la carga Q1. Posterior a esto, colocamos un sensor que va a ser el punto H en la posición 3,0. Después, con la herramienta equipotencial que nos brinda este programa, medimos el valor
campo y potencial eléctrico que nos da la herramienta del equipotencial con su respectivo voltaje. Y comparamos con el valor teórico que hicimos en la guía. Para finalizar, cabe resaltar que en cada una de las partes el estudiante puede variar los datos para la realización de cada una. Sin embargo, se llegarán a los mismos resultados. También a continuación se realizarán algunas preguntas en base al tema estudiado. Para la realización de este informe personalizado, el cual recibe el nombre de campo y potencial eléctrico, seguimos las recomendaciones o pautas que nos ha brindado nuestro docente. Inicialmente, colocamos los nombres de cada uno de los integrantes de nuestro grupo. Seguidamente colocamos el resumen, en donde damos una breve explicación, pero exhaustiva, de la realización e investigación de la experiencia, proporcionando de esta forma una visión clara de todo lo desarrollado. Asimismo, logramos analizar que el comportamiento del campo y potencial eléctrico son muy importantes en la física electromagnética, ya que estos conceptos guardan relación con las cargas. Luego continuamos con las palabras claves, las cuales son esenciales ya que logramos utilizarlas como un instrumento de investigación para el correcto manejo del tema. Posteriormente, colocamos la introducción. Aquí trataremos ligeramente el tema, trazando ciertos objetivos presentes en la guía. Luego, seguiremos con los fundamentos teóricos, en donde abordaremos los temas de consulta, investigando y explicando detalladamente cada uno, ya que sobre ellos es que se realizará cada parte del informe. Esta parte es importante, ya que nos ayudará a saber hacia dónde nos tendremos que dirigir, es decir, hacia dónde deben apuntar nuestros resultados, logrando con ello encontrar más adelante los resultados teóricos. Luego colocamos el desarrollo experimental. En esta parte describimos detalladamente cómo realizar cada una de las tres partes de la experiencia, mostrando cómo utilizar correctamente el simulador empleado. Luego llegamos a la parte más importante del informe, es decir, a la parte de cálculos y análisis de resultados. En esta parte se hace una recopilación de resultados para cada parte de la experiencia, tabulándolos de la siguiente forma y posteriormente representándolos gráficamente. Esto nos brinda una mayor claridad al momento de realizar los análisis o sacar nuestros puntos de vista. Muchas veces estas gráficas nos ayudan a encontrar un valor teórico. Mayormente es utilizada la pendiente para representar algún valor teórico desconocido. Luego, realizamos los respectivos cálculos en los que sean requeridos, apoyándonos de las fórmulas aportadas en el marco teórico. También logramos encontrar de igual forma el porcentaje de error, es decir, nos vamos a apoyar de las fórmulas empleadas en el marco teórico, que se obtuvo experimentalmente respecto al valor teórico, observando qué tan aproximados estuvimos al valor real. Luego colocamos la conclusión. Esta la podremos dar luego de desarrollar cada una de las preguntas que se establecieron, logrando también dar respuesta a los objetivos que se trazaron al inicio de la práctica. Y finalmente tenemos las referencias. Aquí colocaremos mínimo 5 citas bibliográficas.